Bien, vamos a continuar el estudio de argumentos con el concepto de validez. Entonces, un argumento puede ser válido o inválido. Un argumento es válido cuando, asumiendo que las premisas son verdaderas, se puede deducir que la conclusión también lo es. Entonces vamos a escribir esto en lógica formal. Para ello, vamos a asumir lo siguiente. Supongamos que P es la afirmación, las premisas son verdaderas. Y Q será la afirmación, la conclusión es verdadera. Entonces, un argumento es válido cuando P implica Q. Cuando P implica Q es verdadero. También podríamos decir eso. Entonces, fijémonos que la idea es aquí la implicancia, ¿no? La condicional. Eso es lo que define cuando un argumento es válido. Por lo tanto, si queremos negar, la negación sería cuando un argumento es inválido. Era inválido cuando, bueno, solo tenemos que negar la condicional. Y recordemos que la condicional es equivalente a no P o Q. Entonces, al negarlo, vamos a encontrar P y no Q. Entonces, un argumento va a ser inválido cuando las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Por eso tenemos esta definición de invalidez. Un argumento es inválido cuando es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Para demostrar entonces que un argumento es válido, vamos a tener dos herramientas principales, ¿no? La forma directa, que puede ser usando una tabla de verdad o usando propiedades, y por contradicción. Entonces vamos a verlo vamos a ver esto con un par de ejemplos. Primero, como continuación del ejemplo de la definición de argumentos, vamos ahora a probar o vamos a determinar si el argumento es válido o no. Entonces, ese fue el argumento al cual nosotros llegamos, ¿no? Una vez que tradujimos del lenguaje coloquial al lenguaje lógico formal. Entonces ahora hay que explorar si este argumento es válido o inválido. Bien, entonces una de las formas más comunes para esto es usando una tabla de verdad. ¿Cómo se usa una tabla de verdad? Veamos. Vamos a tener exactamente tres proposiciones simples, P, Q y R, de esa manera. Y lo que vamos a hacer es llenar la tabla de verdad, ¿no? Entonces acá vamos a tener los valores de P, los posibles valores de Q y los posibles valores de R. Y ahora lo que hay que hacer es llenar esta tabla. Veamos. Primero, P o Q va a cumplir lo siguiente, ¿no? P o Q puede ser Q o R es, ¿no? Q o R, acá puede ser falso y acá puede ser falso. Muy bien.
Entonces ahora se hace la condicional. P implica este resultado. Entonces P implica este resultado. Vamos a ponerlo mejor en verde. P implica este resultado. Entonces vamos a ver. Vamos a obtener aquí verdadero, verdadero, verdadero. Y en este caso, como P es verdadero y la disyunción falsa, acá vamos a tener un valor de falso. Y el resto van a ser verdaderos porque P va a ser falso. Listo. Luego tenemos la implicancia. Q implica no R. Entonces nos podemos concentrar en Q y R y hacer la tabla para Q implica no R. Entonces eso quiere decir que el primero va a ser falso. El primero va a ser falso. Un resto verdadero. Y luego aquí también vamos a tener falso porque Q es verdadero y no R va a ser falso. Entonces aquí vamos a tener falso. El resto va a ser verdadero. Y finalmente tenemos P. Entonces para P lo que podemos hacer es simplemente copiar los valores de P. Y acá tenemos en verde el resultado de los valores para las premisas. Bien, y ahora veamos qué pasa con la conclusión. La conclusión es la disyunción exclusiva, de Q y R. Entonces, disyunción exclusiva de Q y R nos va a quedar falso. Acá va a ser falso. Acá va a ser verdadero, verdadero, falso, falso, y aquí otra vez verdadero, verdadero y falso. Muy bien, entonces ahí tenemos la tabla de verdad. Y ahora hay que analizarla en función de la definición de argumento válido. Entonces recordemos que el argumento es válido cuando, asumiendo que las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente también lo debe ser. Entonces, con esta tabla de verdad basta con concentrarnos en las filas en donde todas las premisas son verdaderas al mismo tiempo. ¿Bien? Por ejemplo, la primera fila no la vamos a tomar en cuenta, ¿no? Porque para la primera fila tenemos una premisa verdadera, otra premisa verdadera, pero esta premisa es falsa. Bien, entonces esa fila no la tomamos en cuenta. Solo hay que tomar en cuenta las filas en donde las premisas son verdaderas. Y eso ocurre justamente aquí en la segunda fila y en la tercera. Para el resto de filas siempre hay una premisa que es falsa. Aquí esta premisa es falsa, luego aquí en el resto esta premisa P también es falsa. Entonces esas son las únicas dos líneas en las cuales nos vamos a concentrar. Y finalmente hacemos la pregunta, en estas dos líneas donde las premisas son falsas, ¿qué es lo que ocurre con la conclusión? En esas dos líneas la conclusión es verdadera. ¿Sí? Entonces, debido a estas dos líneas, podemos concluir. Por lo tanto, cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Y eso nos dice que el argumento es válido. Bien, esa sería la demostración. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una fila en donde las premisas son todas verdaderas, pero la conclusión falsa? Ahí podríamos haber concluido que el argumento es inválido. Pero en este caso, en todos los casos que tenemos, en estas dos filas,
Las premisas, esos son los únicos dos casos en los que todas las premisas son verdaderas y justo en ellos la conclusión también lo es. Entonces satisfacemos la definición de validez. Bien, esa sería la demostración usando una tabla de verdad. No es la única forma de demostrar. Por ejemplo, podríamos haber usado un poco las propiedades de estas proposiciones de la siguiente manera. Entonces vamos a hacer aquí una segunda forma de probar la validez. ¿Bien? La segunda manera sería argumentar con los valores de verdad. Parecido a la tabla de verdad. Va a ser algo así como concentrarse en esos casos, ubicar los casos de la tabla de verdad. Entonces me refiero a lo siguiente. Vamos a asumir que las premisas son todas verdaderas. Entonces la segunda forma es asumiendo que las premisas son verdaderas. Notemos que de la premisa 3, la tercera premisa, que tenemos 1, 2, 3 premisas. De la tercera premisa, observamos que P tiene que ser verdadero. Luego, de la premisa 1, ¿sí? Aquí de la premisa 1, como ya vimos que P es verdadero y la premisa es verdadera, eso significa que esto tiene que ser verdadero, porque si fuera falso, entonces la condicional sería falsa. Entonces, en la premisa 1, Q o R debe ser verdadero. Y ahora esto nos da dos casos, ¿no? Esta condición se puede analizar en dos casos. Primer caso, ¿no? Si Q es verdadero, entonces de la segunda premisa de esta segunda premisa, ¿qué cosa obtenemos? Bueno, como Q es verdadero y la condicional debe ser verdadera, eso significa que no R debe ser verdadero. Si fuera falso, la condicional sería falsa. Entonces eso significa que no R debe ser verdadero. Es decir, que R es falso. Bien, entonces tenemos Q verdadero, R falso. Por lo tanto, la disyunción exclusiva será verdadera. Y en el segundo caso, si Q es falso, bueno, si Q es falso, entonces como de todas formas se tenía que cumplir esta condición, eso significa, otra vez, esta es de la premisa 1, de esta condición. Si Q es falso, entonces R debe ser verdadero. Y si Q es falso y R es verdadero, eso significa que la disyunción exclusiva es verdadera. Entonces, asumiendo que las premisas son verdaderas, obtenemos dos casos y en ambos la conclusión es verdadera, ¿no? Entonces, así como la conclusión es verdadera,
el argumento es válido. Bien, y esta sería la segunda manera. Entonces notemos que en la primera tenemos la tabla de verdad completa, argumentamos y concluimos. Y en la segunda es como si nos estuviéramos concentrando solamente en estos dos casos, ¿no? Pero asumimos que básicamente las premisas son verdaderas y empezamos a ver qué valores de verdad pueden tener P, Q y R y cómo eso afecta a la conclusión. Bien, esa es esta segunda forma. Entonces, de ambas formas siempre estamos encontrando que el argumento es válido, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el método de contradicción. El método de contradicción es básicamente asumir que las premisas son verdaderas y que la conclusión es falsa, ¿sí? Y ver si es que hay alguna contradicción. Si la hay, quiere decir que lo que estamos asumiendo no es correcto, es decir, aquí estamos asumiendo que el argumento es inválido y estamos encontrando una contradicción, entonces eso nos diría que el argumento es válido. Y si no encontramos ninguna contradicción, vamos a calcular los valores de verdad de P, Q y R, que nos da justamente la invalidez del argumento. Bien, pero en este caso se encontraría una contradicción, porque como hemos visto, si asumimos que esto es falso, eso va a estar en contradicción con la veracidad de la disyunción exclusiva que hemos encontrado en esta segunda forma. Bien, entonces vamos a tratar de ver ese método, pero con otro ejemplo. Vamos a probar ahora la invalidez de un argumento. Bien, entonces nos están pidiendo aquí determinar si el argumento es válido. Entonces lo que vamos a hacer es asumir que es inválido y ver si encontramos una contradicción. Si encontramos una contradicción, el argumento va a ser válido. Caso contrario, va a ser inválido y vamos a obtener justamente los valores de verdad que invalidan el argumento. Bien, entonces vamos a asumir así, ¿no? Asumiendo que las premisas son verdaderas y la conclusión falsa, tenemos lo siguiente. A ver, de la conclusión ¿no? Como estamos asumiendo que la conclusión es falsa, P debe ser falso. Bien, como P es falso y la premisa debe ser verdadera, eso nos dice que Q debe ser también falso. Entonces, de la premisa 1, Q tiene que ser falso. Bien, ahora como Q es falso, recordemos que esta premisa también debe ser verdadera y es la disyunción exclusiva. Entonces, de la premisa 3, como Q debe ser falso, entonces R forzosamente tiene que ser verdadero. Bien, entonces fijémonos que aquí hemos encontrado los valores de verdad de P, Q y R. Y eso se ha deducido de asumir que la conclusión es falsa y la primera y tercera premisas son verdaderas. Como ya están todas las tablas de verdad, lo que hay que asegurarnos es de ver si hay o no hay una contradicción. Hasta ahora no la hay, pero queda una premisa, ¿sí? Entonces, si con estos valores de verdad la premisa es falsa, eso estaría en contradicción con el supuesto de que las premisas son verdaderas. Y lo que hemos asumido, que es
que el argumento es inválido, sería falso, ¿no? Podríamos concluir la validez. Pero si esta condicional es verdadera, entonces no hay ninguna contradicción, ¿no? Y el argumento sería inválido. Y estos serían los valores de verdad que invaliden el argumento. Entonces veamos. Como no P implica R, es lo mismo a ver, no P es falso. Entonces no P es verdadero, implica R, que es verdadero. Pero verdadero implica verdadero, es verdadero. Entonces, como esto se cumple, no hay contradicción con la premisa 2. No hay contradicción con la premisa 2. Es decir, la premisa 2 también es verdadera. Bien, entonces hemos encontrado los valores de verdad. Y podemos concluir, por lo tanto, cuando P es igual a Q es igual a falso y R es verdadero, las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Y esto nos dice que se prueba la invalidez del argumento. Bien, entonces queda como ejercicio resolver este problema usando una tabla de verdad. Se puede hacer la tabla de verdad en este caso porque es 3 premisas simples, P, Q y R, entonces van a ser 8 filas otra vez. ¿Y qué es lo que va a pasar? Justo en la línea de la tabla de verdad, cuando P es falso, Q es falso y R es verdadero, en esa línea se va a encontrar que las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa. Y esa línea de la tabla de verdad nos va a decir que el argumento es inválido. Bien, entonces eso sería resolver usando una tabla de verdad. Entonces, por si acaso, a veces, si el argumento tiene demasiadas proposiciones simples, ¿no? Sería imposible hacer la tabla de verdad porque van a ser demasiadas líneas. Recordemos que esto aumenta en potencias de 2. Entonces es bueno no solamente saber cómo hacer la tabla de verdad, sino también poder argumentar usando las propiedades de las proposiciones. Bien, entonces eso queda como un ejercicio. Y ahora queda la tarea. El mismo argumento que teníamos cuando hablamos de traducción al lenguaje lógico formal, ese mismo ejercicio ahora, si ya lo tradujeron, pueden tratar de determinar si es válido o inválido. Pueden intentar usar una tabla de verdad o pueden tratar de usar las propiedades de las proposiciones para ver si el argumento es válido o inválido. Entonces eso queda como tarea.